Hola, hola, señoras y señores, hoy es martes, yo soy Jaime Gutiérrez y los invito a que a partir de este momento nos acompañen en los próximos 30-35 minutos con una información especial, con la medida de nuestras posibilidades que tengamos para poder entretenerlos. Ojalá ustedes puedan encontrar este programa no solamente divertido, sino también muy informativo, que puedan irse para el trabajo, que si se van a quedar en la casa, que si se van a ir a estudiar, en fin, que tengan otra posibilidad, que hayan tenido otra posibilidad de estar informados e informadas, tal cual como lo decíamos el día de ayer. Hoy vamos a tocar un tema que consideramos trascendental y que es el tema que tiene en este momento trabado, emproblemado, enchicharronado, el proceso de paz. Los temas que después de haberse conocido la votación del plebiscito y que el no hubiera ganado, pues entonces a partir de ahí empezamos a escuchar a quien promovió el no hablar de dos temas en particular muy curiosos y muy sospechosos que debemos tener allí en la lupa. Vamos a hablar en serio. Hoy vamos a hablar en serio, porque ya ese cuento que nos metieron a nosotros durante todo el tiempo, el que esto se va a convertir en un estado castrochavista y que se le entregamos el país a las FARC, que el Congreso ya va a ser un espacio lleno de guerrilleros, que Timochenko va a llegar a la presidencia. Ya dejemos esos chismes de cocina a un lado. Y le digo chismes de cocina a un lado porque hasta el mismo gerente de la campaña del Centro Democrático lo confesó a través de un medio de comunicación y por eso lo echaron del Centro Democrático, como hacen con todo el mundo. Entonces ya dejemos chismes de cocina, ahora centrémonos en lo realmente serio. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dos temas que le he escuchado hablar yo con insistencia al promotor del no, es decir, al señor Álvaro Uribe Vélez, hablar después de que se conocieron el cuento del plebiscito y que las comisiones y que las visitas a Palacio. A mí no deja de ser eso, digamos, como protocolario. Y en estas comisiones, que entre otras cosas, es curioso que los acuerdos de las FARC siempre fueron públicos y estas comisiones, lo que se está hablando allí es secreto. Es curioso que no vayamos a ser nosotros los testigos o los artícipes o los idiotas útiles de un segundo frente nacional. Es decir, que por allí el Centro Democrático y la Unidad Nacional empiecen a repartirse el poder o queden allí configurados otros acuerdos para la entrega del poder, que nosotros no hayamos servido, repito, de idiotas útiles. Eso es lo que vamos a hablar en el día de esos dos temas que tienen trabado el proceso de paz. Uno de ellos, el tema de las tierras. Es decir, cuando estamos hablando de reforma agraria, que fue el primer punto de los acuerdos, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué Uribe está haciendo esa barrera o le está poniendo esa pared? Y el segundo tema, y este hombre sí que está insistiendo en esto, y está muy preocupado, ¿cierto?, es el tema del Tribunal Especial para la Paz, que es aquel espacio en el que van a llegar todos, absolutamente todos, guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado, personas, empresas, perpetradoras de la violencia en Colombia, generadoras de la violencia en Colombia. De eso vamos a hablar precisamente hoy, a lo que se opone el señor Uribe y que posiblemente no te hayan contado. Bueno, ¿qué vamos a tener, o qué más vamos a tener en el día de hoy? Luisita Fernanda Salgado con su horóscopo del día, los trinos de los tuiteros trinan por ahí, la agenda informativa, y hoy es bien particular la reflexión en el día de hoy. ¿Saben cómo se llama? El carrito de perros. Un señor que se está volviendo rico con un carrito de perros y de repente para abajo con su carrito. ¿Qué fue lo que le pasó a este señor? Pues, señoras y señores, esa es la reflexión del día, en el nuevo día. El hombre vivía en la orilla del camino y vendía perros calientes. No tenía radio ni televisión ni leía los periódicos, pero hacía y vendía los mejores perros calientes. Se preocupaba por la divulgación de su negocio y colocaba carteles de propaganda por todo el camino. Ofrecía su producto en voz alta y el pueblo le compraba. Las ventas fueron aumentando cada vez más. Compraba el mejor pan y la mejor salchicha.
Llegó un momento en que fue necesario comprar un carrito más grande para atender a la clientela esperada. Su perro caliente era el mejor de la región. Venciendo su situación económica inicial, pudo pagar una buena educación para su hijo, quien fue creciendo y fue a estudiar economía en la mejor universidad del país. Finalmente, su hijo, ya graduado con honores, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma vida de siempre y tuvo una seria conversación con él. Papá, ¿usted no escucha la radio? ¿Usted no ve la televisión? ¿Usted no lee los periódicos? Hay una gran crisis en el mundo y la situación de nuestro país es crítica. Todo está mal y el país va a quebrar. Después de escuchar las consideraciones de su hijo, el padre pensó, bueno, mi hijo es economista, lee periódicos, ve televisión, entonces debe tener la razón. Y con miedo de la crisis, el viejo buscó el pan más barato y comenzó a comprar la salchicha más barata. Y para economizar, dejó de hacer sus carteles de propaganda. Abatido por la noticia de la crisis, ya no ofrecía su producto en voz alta ni atendía con entusiasmo a sus clientes. Tomadas todas estas precauciones, las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y llegaron a niveles insoportables. El negocio de perros calientes del viejo, que antes generaba recursos para que el hijo estudiara economía, finalmente quebró. Entonces el padre, muy triste, le dijo al hijo, hijo, tenía razón, estamos en medio de una gran crisis. Después fue y comentó orgullosamente a sus amigos, bendita la hora en que envié a mi hijo a estudiar economía. Él me avisó de esta terrible crisis. Un buen día para todos ustedes. Hoy martes vamos entonces con horóscopo y le traje mensajes de los ángeles. Para los arianos hoy será un día de mucha claridad, por eso los ángeles les dan luz y amor divino y les recomendamos el color blanco. Para los de Tauro encuentras una dirección apropiada de aquellas cosas que estabas como confundido, especialmente en la parte profesional, y te recomendamos el color rojo. Para los geminianos todo está en ti, hoy los ángeles te dan un día lleno de plenitud y de dicha interior. Les recomendamos el color amarillo. Para los de Cáncer, amaneces un poco negativo, sin embargo el arcángel San Miguel te está dando esa luz y esa fuerza divina que necesitas. Trabaja mucho el color azul. Para Leo, hoy será un día muy positivo de plenitud y de abundancia y les recomendamos el color dorado. Para Virgo hay que tomar una decisión si quieres que las cosas cambien, por eso los ángeles te dan coraje y te recomendamos el color rojo. Para Libra hay situaciones que se salen un poco de control, sin embargo los ángeles te recuerdan que están dándote fuerza y magia y les recomendamos el color blanco. Vamos con Escorpión, hoy es un día maravilloso para sanar el corazón, el arcángel San Rafael los está guiando dándoles luz y curación divina. Vamos entonces con los sagitarianos, hay que concentrarse y disciplinarse para obtener resultados positivos y les recomendamos el color azul. Para Capricornio, hoy será un día en el cual habrá claridad y armonía y les recomendamos el color blanco. Para Acuario, qué día tan bonito para compartir con las personas que aman, por eso les dan expansión y alegría y les recomendamos el color anaranjado. Y finalizamos ya con los piscianos, hay que recordar que con fe y esperanza todo lo vamos a lograr y les recomendamos el color amarillo. Finalizamos entonces el horóscopo para hoy martes, que tengan un lindo día y nos vemos mañana. Tal cual como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, vamos a hablar entonces de la renegociación, porque esos ya son dos términos en los que se habla en Colombia. Ganó el no. Proceso democrático, proceso popular y con justa razón. Allí está consignado en los registros de la registraduría, no sé si haya una redundancia allí, pero allí están cada uno de estos registros y en los registros dice que ganó el no. Que ganaron, que mucha de la gente que fue y votó y que muchos de esos votos son votos ignorantes, pues bueno, vaya y venga, no estoy hablando de todos, con todo respeto. Pero ganaron. Y entonces, como ganaron, ya el triunfador, digamos, el zorro en Colombia, el zorro político, que siempre... Perdónenme. El señor Uribe, entonces, como ganador, dice,
Bueno, entonces como ya ganamos, lo que necesitamos es corregir los acuerdos. Por allá hay otros que dicen, esos acuerdos ya no sirven para nada, empecemos de cero. Como quien dice, a otros 4, 5, 6, 7, a ellos no les importa, 10, 20 años. Y hay mucha gente que les cree. Pero bueno, hay que corregir los acuerdos. Y a mí me llama muchísimo la atención, y aquí sí hablando muy en serio, que una vez se ganó el no, Uribe hable de 2 temas. Tierras, o que sean los temas que le preocupan. A él no le importa, ya se acabó ese discurso del castrochavismo, Timochenko presidente, que se van a tomar el Congreso y que a los abuelitos, que el 7% para sostenerlo. Ya ese cuentico, ya pues todos sabemos que no era sino un proceso de engaño para los televidentes o para los electores. Me llama muchísimo la atención que Uribe esté centrado solamente en 2 temas: el cuento de las tierras y el cuento de el Tribunal Especial para la Paz, y cómo de alguna manera vamos a empezar a hacerle el quite y a tratar de dejar eso allí, como que no lo toquemos, o bueno, toquemos cuando hayamos resuelto otro asunto. Entonces, para que nos evitemos tener que llegar a ese Tribunal Especial para la Paz, primero busquemos un alivio especial. ¿Qué es el alivio especial? ¿Por qué adornan tanto, digamos, como un proceso que no es otra cosa sino arreglemos el asunto con los paramilitares, arreglemos el asunto con los oficiales que cometieron falsos positivos, arreglemos el asunto con toda esta cantidad de agentes del Estado que han matado civiles, que se han convertido de manera directa o indirecta en perpetradores de la violencia y en asuntos de masacres en nuestro país? Veamos a Uribe pidiendo precisamente eso, un día después de haberse conocido los resultados del plebiscito en Colombia. Y buscar un alivio judicial tramitado en el Congreso en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Alivio judicial, tan bonita la palabra, ¿cierto? Y eso no es otra cosa sino, venga, arreglemos el problema, como le decía anteriormente, arreglemos el problema a toda esta gente que está metida en delitos. Veamos cuáles son precisamente esos militares, esos agentes del Estado que perpetraron hechos de violencia, que son responsables de delitos atroces, a los que Uribe quiere darles alivio judicial especial.
Y cabe decir, señoras y señores, que esto ya estaba dentro de los acuerdos. Si ustedes leyeron los acuerdos, se darán cuenta que eso ya está dentro de los acuerdos, aquellos acuerdos a los cuales mucha gente les dijo que no. Mejor dicho, para que ustedes me puedan entender bien, Uribe dice, no se le puede dar impunidad a las FARC, y hoy día está diciendo, hay que hacer un proceso de amnistía. Es que mire cómo cambian el lenguaje, que no deja de ser lo mismo, y tú a eso le dijiste no. Hay que mirar la forma en que el Estado pueda sostener, digamos, la alimentación de estas personas mientras están en las zonas de concentración. Eso ya está en los acuerdos, a los cuales tú le dijiste que no. El asunto de las tierras, vamos a mirar el asunto de las tierras. El asunto de las tierras no es otra cosa sino lo que se acordó allí en La Habana, que está en estas 297 páginas, que si te leíste, pues vas a estar de acuerdo conmigo. Es simplemente decirle al Estado, o que el Estado se comprometió a que mucha de la tierra en Colombia va a estar en manos de los campesinos, no de los guerrilleros. Eso es otro cuento, esa propaganda de la que habla Juan Carlos Vélez, confeso, del Centro Democrático. Unas tierras que van para los campesinos. Ahora, ¿de dónde salen esas tierras? No es otra cosa sino expropiarle las tierras a aquellas personas que sirvieron de emisarios de los paramilitares cuando en esa época de violencia llegaban a las fincas o llegaban a las poblaciones después de hacer estas masacres, ¿cierto?, de personas inocentes. Pues simplemente le decían a esa familia, salga usted de ahí porque nosotros somos los nuevos dueños de estas tierras. Y entonces, claro, llegaban los que disparaban, detrás llegaban los que dirigían y más atrás llegaban los notarios con los abogados. Es decir, que ese fue un proceso que se repitió sistemáticamente en Colombia. Entonces el señor Mancuso tiene sus emisarios, gente de corbata, que incluso pueden estar allá en el Congreso, como Jorge Pretel, o en la Corte Constitucional. Entonces lo que hacían era, llegaban allá y le decían a don Pedro, ¿esta finca de quién es? Es mía. ¿Cuántas hectáreas tiene? No, 250 hectáreas. Ah, bueno. Don Pedro, vamos a negociar con usted, le vamos a dar 5 millones de pesos. No, pero ¿cómo así? Esta finca está, según el catastro de esta finca y todo el cuento y los papeles que tenemos, estaba evaluada en 300 millones de pesos. Le vamos a dar 5, don Pedro. Y es mejor que acepte, porque si no negociamos con usted, negociamos con la viuda. Es decir, ya le ponían la lápida encima al pobre don Pedro. Y aquí estaba el señor notario, paramilitar también, y simplemente pasaban, hacían el traspaso de nombre. Estos emisarios, claro, Mancuso no puede quedar allí, ¿cierto? El señor allí en un proceso notarial no va a decir predio que corresponde a tal parte y entonces con una cobertura de unas 480 hectáreas y pertenece al señor, entre comillas, don Berna. Eso no está en ningún papel, ni lo busquen. Pero es que don Berna, Mancuso, Jorge 40, Monoleche, etcétera, todos estos bandidos tenían sus emisarios. Esos emisarios hoy en día son los terratenientes de este país. ¿Qué hace el gobierno nacional en acuerdo con las FARC? Porque ese fue el acuerdo que se vivió allí en La Habana. Decirle a todos estos emisarios, señores, ustedes compraron unas tierras de manera ilegal en ese proceso de violencia con los paramilitares, entonces por ende estas tierras van a regresar a los campesinos, a sus dueños oficiales y originales. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿tú estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? Tú que votaste por el no. ¿No estarías de acuerdo en que se le devolvieran las tierras a los campesinos? Ese es el proyecto de ley de restitución de tierras. Curiosamente, al que se pone el señor Álvaro Uribe. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahora ustedes se acuerdan cuando el señor, monseñor, este procurador, que valga la pena decirlo, ahora, digamos, cuando ya no tiene ningún vínculo con la Procuraduría, en la manera en cómo se está hablando, cómo se está expresando, en la manera en cómo ya uno más o menos puede calcular cuál era la posición que tenía estando al frente de la Procuraduría, ¿cierto? Ay, marico.
cuando este señor procurador se fue con el gerente de Fedegam, ¿cierto? Con el señor José Félix Laforí, el dueño de, el esposo, yo no sé si dueño, de María Fernanda Cabal. Claro, la que mandó a Gabo por allá para el infierno, y no demora también en mandarlo al presidente para el infierno. Eso es toda una corriente de bandidos. Se fueron para San Ángel Magdalena a decir que los propietarios que habían allí eran propietarios de buena fe. De ahí salió el término, buena fe. Ahí lo único que estaban haciendo, cuando este hombre estaba en la Procuraduría y cuando este hombre al frente de Fedegam, pues le decían a estos terratenientes, a estos emisarios de los paramilitares que estaban allí, incluso muchos de corbata: tranquilos, no se preocupen, que nosotros vamos a garantizar que ustedes permanezcan ahí. Ese es el proyecto de acuerdo, de esos acuerdos de La Habana a los que tanto se opone el señor Uribe. Es decir, que no le toquen las tierras a aquellos bandidos que las compraron después de la violencia paramilitar en Colombia. Y hay otro tema, que es el tema del Tribunal Especial para la Paz. ¿Qué es el Tribunal Especial para la Paz? Para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. El Tribunal Especial para la Paz es que allí, cuando estaban en La Habana, los emisarios de las FARC y los emisarios del gobierno dijeron: venga, las víctimas necesitan conocer la verdad, Colombia necesita conocer la verdad, sobre todo conocer la verdad y reparar esa verdad, ¿cierto? Entonces llegaron al punto en que iban a construir, o que iban a permitir la construcción de un Tribunal Especial para la Paz. ¿Qué es un Tribunal Especial para la Paz? ¿O qué va a ser el TEP? El Tribunal Especial para la Paz es un comité de jueces colombianos acompañados y asesorados por jueces internacionales. Eso va a ser más o menos, si ustedes lo quieren entender de tal manera, puede ser, digamos, como la similitud a una corte penal internacional. 20 jueces colombianos, escogidos entre Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, es decir, entes en Colombia, pero son personas que no tienen sesgo, no tienen color, no tienen ideología, no, a ellos lo único que les importa es cumplir con la ley. Una persona es completamente transparente. ¿Qué cuento de Uribe? ¿Qué cuento de Santos? ¿Qué cuento de nadie? Aquí lo que realmente nos importa es cumplir con la ley, ¿cierto? Entonces, estas 20 personas van a estar acompañadas de unos jueces internacionales, es decir, 4 jueces internacionales. Estos jueces, que serían 24, ¿qué van a hacer? Pues van a estar en un recinto y allí van a hacer pasar a paramilitares, a militares, a guerrilleros, a agentes del Estado y a personas naturales y empresas que colaboraron con los hechos de violencia en Colombia. Ese es el Tribunal Especial para la Paz. Allá va a estar tanto Timochenko diciéndole a ese tribunal: miren, nosotros como frente guerrillero, como frente de fuerzas revolucionarias, nosotros cometimos estos y estos y estos y estos delitos. Entonces el Tribunal Especial para la Paz le va a decir: no, venga, señor Timochenko, es que no es como frente, es lo que hizo usted. Entonces el señor Timochenko va a decir: ah, bueno, entonces yo como guerrillero, como comandante de esta fuerza revolucionaria, yo determiné esto y 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 esto. Ese Tribunal Especial para la Paz le va a decir: señor Timochenko, usted no está diciendo la verdad, se va para la cárcel 25 años. Ese es el Tribunal Especial. O señor Timochenko, usted sí dijo la verdad, váyase. Pero váyase con la previa salvedad de que esos procesos violentos que usted cometió van a ser reparados. Comuníquese, ejecútese y cúmplase, punto. En ese tribunal también va a estar el señor Mancuso. A Mancuso le van a abrir las puerticas allí en Estados Unidos. Señor Mancuso, tiene cita con el Tribunal Especial para la Paz. Señor Mancuso va a venir y va a decir: mire, esto y esto. Señor Mancuso, usted no está diciendo la verdad, para la cárcel, fuera de la que está cumpliendo en Estados Unidos. Oh, señor Mancuso, usted sí está cumpliendo la verdad, termine de cumplirle a los Estados Unidos y con nosotros queda salvo. Ahora bien, señor Ardila Lule, venga, siéntese pues. Es que los paramilitares están diciendo que ustedes, como emporio económico, a través de Postobón financiaron a los paramilitares. Cuente pues. No, eso no es cierto. Entonces, señor Ardila Lule, para la cárcel 25 años. Ese es el Tribunal Especial para la Paz del que tanto se opone el señor Uribe.
En este momento, cuando el señor Uribe, en Congreso de la República y en medios de comunicación, le dice a Colombia, hay que dar un alivio jurídico especial a policías y militares, no es otra cosa sino decirle a Colombia, hay que curar, proteger a los perpetradores socios del paramilitarismo en Colombia. Señoras y señores, ¿ahora lo entienden o todavía no? El Hotel Carretero, certificado con 4 estrellas, presenta su nueva imagen. Un concepto moderno, excelente infraestructura, ubicación estratégica, altos estándares de calidad y toda la experiencia al servicio de nuestros clientes. Ubicado en la ciudad de Manizales. www.hotelcarretero.com. El presidente de la República de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció este lunes que este año visitará Rusia y China para forjar alianzas con las dos potencias históricamente rivales de Estados Unidos y de esta forma llevar a cabo una política exterior independiente. Estoy dispuesto no solo a romper las relaciones con Estados Unidos, sino que también abriremos alianzas con China y Rusia. Además, aseguró que levantaría la barrera ideológica. Todavía no está claro cómo el último cruce de declaraciones afectará a las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas. Antes de volar hacia Laos, Duterte ha afirmado a los periodistas que es el líder de un país soberano y que solo debe dar explicaciones al pueblo filipino y no a Barack Obama. Un jefe de inteligencia europea advirtió el domingo que Europa está a punto de sufrir una nueva oleada de violencia terrorista de la mano de la banda extremista Estado Islámico, que según afirmó pretenden provocar explosiones con coches bomba e incluso ataques con armas químicas en las ciudades del continente.
Creemos que Estado Islámico podría cambiar su modus operandi porque sabemos que tiene la capacidad de preparar vehículos con artefactos explosivos. Además, hay una preocupación por si podría usar armas químicas, aseguró de Kerchove ante los eurodiputados presentes en el hemiciclo regional. Y así es, señoras y señores, como nosotros llegamos al final. David Peláez, que está detrás de cámaras, nuestro productor, Luisa Fernanda Salgado, que ya no está, ya se fue, pero les dejó un horóscopo y mañana les tendrá otro, y quien les habla, Jaime Gutiérrez. Les deseamos un resto de día muy feliz con la esperanza de que mañana nos vuelvan a acompañar, ¿cierto? A las 6:30 en Global Televisión, con reemisiones a las 6:30 de la mañana y a las 12:30 del día y a las 6:30 de la mañana, pero también en nuestras redes sociales. Allí también los estamos recibiendo con muchísimo cariño y estamos publicando nuestro programa con la esperanza de que ustedes puedan estar mejor informados e informadas. Señoras y señores, recuerden siempre, y no se les olvide, cuando se lleguen toda esta cantidad de procesos, pensar en las víctimas, y cuando pensemos en las víctimas, pensemos en que somos cada vez más los buenos, y ojalá en Colombia cada vez sean menos los malos. Dios los y las bendiga. Largo, Transnorth Shore.